siguiente programa es para todos. Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Signos Vitales. Hoy vamos a hablar de la tiroides y algunos problemas que la afectan, esta glándula, que son más comunes de lo que normalmente se cree. De hecho, el mal funcionamiento de esta glándula afecta alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo y en Colombia alrededor de un 4% según datos del Instituto de Diabetes y Endocrinología. Para hablar más de este tema está con nosotros el doctor Mario Gaviria. Él es médico general, especialista en medicina laboral. Doctor, bienvenido a Signos Vitales y gracias por estar con nosotros en este día. Mariana, muchas gracias por la invitación al programa Signos Vitales. Un agradecimiento al canal AUPAN Televisión por este espacio. Soy Mario Gaviria, médico general del municipio de Andes y médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, médico laboral. Te agradezco la invitación. Bueno, doctor, para empezar hablando de este tema que tiene muchos aspectos, pues por mencionar, comencemos precisamente por definir qué es la tiroides y cómo está compuesta esta glándula. Bueno, televidentes, Mariana, la tiroides es una pequeña glándula que es en forma de mariposa y está ubicada en nuestro cuello en la parte anterior a la tráquea, más o menos en esta ubicación que estoy señalando, y se consta de tres partes: el istmo, que es la parte central, que va a unir dos lóbulos que se abren en forma de alas de mariposa, y esta glándula va a ir más o menos a nivel de entre la vértebra cervical sin quinta y la primera dorsal, eso haciendo relación con las vértebras en el cuello. Tiene una movilidad porque va adherida a la tráquea, entonces tiene una movilidad cuando hacemos deglución, cuando tragamos, ¿sí? Ella va a subir y va a bajar, y esta pequeña glándula pues va a liberar básicamente dos hormonas, T3, T4, que es triiodotironina y tiroxina. ¿Qué pasa, doctor, cuando no se producen las suficientes hormonas? Bueno, la glándula le va a hacer caso a dos jefes. Para ser más específico, ella tiene relación con dos glándulas adicionales, que son la hipófisis, que está en la silla turca a nivel del cerebro, más o menos para que nuestros televidentes se ubiquen. Si trazáramos una línea entre el punto central entre nuestras cejas y la línea media a nivel de la región temporal, vamos a encontrar la silla turca y ahí va a estar la glándula hipófisis. Esta hipófisis también le hace caso al hipotálamo, que está en un sector más arriba en el cerebro, y son los que van a dar órdenes. El hipotálamo libera TRH, que es una hormona que estimula la hipófisis para que libere TSH, que es la hormona estimuladora de la glándula, y ella libera las hormonas tiroideas, que van a tener acción en la sangre y van a viajar por la sangre hacia los órganos. ¿Dónde va a tener acción las hormonas tiroideas? En todos los órganos de nuestro cuerpo. Todos los órganos van a recibir una influencia directa de la glándula tiroidea. Estas hormonas tiroideas van a actuar en todos esos órganos y van a ayudar a su función, a que funcionen mejor cuando estamos en niveles óptimos, o a que tengan una hipofunción o una hiperfunción cuando hay niveles bajos o altos de hormona tiroidea. La glándula puede tener dos tipos de alteraciones, que son las alteraciones estructurales. En las alteraciones estructurales, como suena, la estructura cambió. Y las alteraciones funcionales. En esta no necesariamente cambió la estructura, puede tener relación, pero no siempre. Y lo que hay es una hiperfunción, o sea, hay un aumento en la liberación de hormonas tiroideas, o una hipofunción, hay una disminución o una lentitud en la liberación de hormonas tiroideas. De eso, digamos, que vamos a ahondar más adelante en ese espacio. Doctor, una de las dudas comunes que tiene la comunidad ¿es normal tener nódulos en esta glándula? Las alteraciones estructurales son mucho más comunes inclusive que las alteraciones funcionales. A veces no sabemos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si un paciente no tiene síntomas, no indagamos sobre la glándula tiroidea, y la mayoría de los hallazgos estructurales, que son la aparición de pequeños quistes, nodulitos, aumento del tamaño de la glándula, en algunos casos, que es un poquito más raro, disminución en el tamaño de la glándula o atrofia, no andamos en ellos porque no hay síntomas. El médico en muchos casos olvida hacer la evaluación del cuello, la palpación del área donde está la glándula, para determinar
sí lo identifica y muchas veces a pesar de hacerlo no identifica estos pequeños cambios, pero se habla, según determinada literatura, puede haber otros datos, que más o menos el 65% de las personas desarrollamos algún cambio estructural pequeño o de menor importancia en nuestra glándula tiroidea, un quiste, un nodulito, que no va a tener significado clínico. ¿Qué significa eso? Que el paciente no va a desarrollar enfermedad, que el paciente no va a tener molestias o síntomas asociados y que van a pasar desapercibidos la gran mayoría de los casos. Doctor, usted lo menciona, pues es como un porcentaje alto las personas que de pronto podemos presentar cambios en esta glándula. ¿Cuándo como paciente yo sé hasta qué punto es normal o cuáles pueden ser como esos síntomas o signos de alarma para finalmente consultar al doctor y ver pues si de pronto tengo un nódulo o una afectación, un problema en esta glándula? Vamos a separar entonces las alteraciones estructurales de las funcionales. Hablemos primero de las estructurales. ¿Qué alteraciones estructurales puede tener la glándula? Aumento del tamaño de la glándula generalizado, que es lo que llamamos un bocio difuso. En el bocio difuso el paciente puede no sentir nada o empezar a observar, o alguien le dice que se le ve un abultamiento en la parte inferior del cuello. Ese paciente probablemente no tenga ningún síntoma, simplemente se ve el abultamiento. Está el bocio multinodular, donde también crece toda la glándula, pero se forman nodularidades o pequeños quistes o inclusive grandes quistes, que esto ya el médico entrará a palparlo cuando se observa ese aumento. Y los nódulos o los quistes, que pueden ser solitarios, únicos o 2, 3, 4 o inclusive múltiples, que también se va a empezar a ver el aumento de un área de esa glándula, o sea, hacia un lado del cuello, si es en el lóbulo derecho, si es en el lóbulo izquierdo o en el istmo. Este paciente normalmente no tiene síntomas. El único síntoma es que está nervioso porque ve un abultamiento o alguien le vio un abultamiento. O en un examen médico general o un examen laboral, que es mi caso, en muchos casos yo he hecho esos diagnósticos en el examen laboral, yo le toco siempre el cuello al paciente y siento que hay un nódulo, siento que la glándula me parece que es más grande. Entonces uno lo deja como una sospecha clínica y va a hacer el diagnóstico. El paciente puede tener síntomas como ¿qué? Dificultad para tragar, siente que cuando traga algo le estorba. Dificultad para hablar, siente que cuando va a hablar algo le molesta, entonces la voz se le pone algo ronca, sí, se pone disfónico. Puede tener dolor. En algunos casos donde la glándula se creció por inflamación puede haber algo de dolor y estos serían los síntomas más comunes. Inclusive podría haber algo de dificultad respiratoria. El paciente siente que cuando se acuesta o en algunas posturas no le entra bien el aire. Cuando pase eso hay que sospecharlo. Doctor, de pronto de acuerdo a esos síntomas que yo puedo presentar como paciente, sé si ese tumor o ese nódulo puede ser benigno o maligno. Es muy poco probable que podamos relacionar estos pequeños síntomas con la posibilidad de benignidad o malignidad. En realidad la malignidad se relaciona a una enfermedad que se llama el cáncer tiroideo y el cáncer tiroideo no es tan común. Conocemos muchas personas con cáncer tiroideo, pero en realidad en el grupo de pacientes que tienen alteraciones estructurales de la glándula vamos a hablar de que es menos del 5%. Como te digo, también depende mucho de la literatura porque podremos leer literatura de países donde el cáncer tiroideo tiene valores mucho más altos que otros, pero no es tan común. Para determinar eso hay que entrar al diagnóstico. La relación con carcinoma o con cáncer tiroideo pues ya va a tener otros cambios u otros síntomas que pueden ser diferentes y que pueden tener que ver con si el cáncer tiroideo está in situ o solo en la glándula o si ese cáncer tiroideo viene de una invasión a otros tejidos o de otro tejido que invadió la glándula. Pero esto ya entraría a ser un tema mucho más especializado. Pero sí te puedo ayudar con la parte del diagnóstico por lo menos. Sí, señor. El médico endocrinólogo, que es quien, digamos, trata de lleno esta enfermedad, ¿cómo diagnostica y cómo evalúa a un paciente en estos casos? Bueno, arrancamos con que normalmente el centro de la medicina es el médico general y el médico general es quien hace la mayor parte de los diagnósticos. Ese médico general le pasa el paciente al médico internista y el médico internista se lo pasa al endocrinólogo, que es más o menos las escalas de conocimiento y de profundización en el tema. Casi siempre cuando el paciente llega donde el médico endocrinólogo ya tiene todos sus exámenes, ya está diagnosticado, ya sabemos que tiene. Lo que pasa es que es un caso que necesita una evaluación profunda y queremos que ese médico endocrinólogo nos dé tranquilidad y nos dé seguridad sobre lo que estamos haciendo. En la mayoría de los casos ni siquiera se hacen cambios sobre el tratamiento. Se asume que el tratamiento está muy bien, porque normalmente los médicos generales son muy buenos en el tratamiento y los internistas son excelentes en eso.
obvio, siempre vamos a estar mejor en manos del endocrinólogo. Él hace una evaluación de lo que ya llega, una historia clínica adecuada, organiza esa historia clínica de acuerdo a sus conocimientos, reinterroga al paciente, examina de nuevo al paciente y evalúa los exámenes que trae. Si el paciente llega con los exámenes completos, pues simplemente pide controles y ordena los tratamientos pertinentes. Si es una alteración estructural que no tiene afectación de la función de la glándula, normalmente el tratamiento es conservador. Si es una alteración estructural que no genera síntomas, ¿sí? Síntomas de incomodidad, como los que acabamos de hablar, dificultad para tragar, dificultad para respirar, dificultad para hablar, dolor u otros, se hace un tratamiento conservador. ¿Qué es un tratamiento conservador? Básicamente, para todos los televidentes, un tratamiento conservador es: no voy a hacer nada, voy a vigilar a mi paciente, lo voy a observar, le voy a hacer controles, le voy a hacer chequeos, le voy a hacer seguimiento y según eso vamos tomando decisiones. Bueno, doctora, antes de seguir hablando más de ese tema que está muy interesante, yo sé que los televidentes tienen muchas inquietudes acerca del tema, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Televidentes, Tinteando con la Firma cambia de imagen para este 2021. Nuevos programas, nuevos invitados. No se lo pierda, martes 7 de la noche. El que disfruta de la programación y del canal de los andinos se amaña. Si quiere más, que le piquen caña. Aupan, ¿para qué más? La televisión de los andinos. En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos esos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. Televidentes, gracias por continuar en Signos Vitales. Hoy estamos en compañía del doctor Mario Gaviria hablando acerca de la tiroides. En esta parte vamos entonces a entrar en detalles sobre los dos trastornos funcionales principales que afectan esta glándula, que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Doctor, ¿qué son estos trastornos y cómo pueden afectar la vida y pues la salud de cada persona? Bueno, saliéndonos ya de los trastornos estructurales, entramos a los funcionales y tenemos, como tú lo decías, hipotiroidismo, que es una disminución o se pone lenta la función de la glándula, hay disminución en la producción de hormonas tiroideas y esta disminución de hormonas tiroideas va a llevar a que empiecen a haber unas alteraciones orgánicas, a que nuestro cuerpo empiece al no presentar esa regulación adecuada de la glándula tiroidea, en algunos órganos empiece a presentar deficiencias, ¿sí? Esa es la baja presentación o la baja exposición de hormona tiroidea por parte de nuestra glándula. Y el hipertiroidismo, que es menos común que el hipotiroidismo, es mucho más común el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es el aumento en la función de la glándula tiroidea, donde hay una liberación aumentada o excesiva de hormona tiroidea, y esta hormona tiroidea va a ir a hacer que se aceleren los procesos. Entonces, en el hipo se desaceleran procesos, en el hiper se aceleran procesos y eso es más o menos como lo que entenderíamos. ¿Cuáles son de esos como signos, esos efectos, mejor dicho, que pueden generar esos dos trastornos en la persona? Entonces, como la hormona tiroidea tiene efecto en todos los órganos de nuestro cuerpo, los síntomas son demasiado variados. Y un paciente no tiene que presentarlos todos. Un paciente puede tener un síntoma o puede tener 10 o 20 síntomas de acuerdo a la afectación, hacia dónde se ha enfocado esa afectación. En el hipotiroidismo, donde hay baja producción de hormonas tiroideas, se alteran ciclos como el ciclo vigilia-sueño. Entonces el paciente en el día, que debería estar activo, alerta, va a estar somnoliento, va a estar entredormido, va a tener cansancio, va a tener fatiga, va a tener pereza de hacer las cosas, que es lo que llamamos astenia, adinamia, o sea, ganas de no hacer nada, no quiero levantarme, no quiero arrancar mi vida, voy a tener sueño, mi piel se va a empezar a poner seca,
se puede tornar pálida o amarillenta, aumenta la caída del cabello, aumenta la acumulación grasa. Entonces hay una tendencia, que no es en todos, pero en algunos pacientes, en el hipotiroidismo aumentar de peso, y puede haber alteraciones en el ritmo cardíaco, un ritmo cardíaco que puede ser un poco más lento, en el hipertiroidismo se hace un poco más rápido. Entonces son variados los síntomas. En el hombre, en el hipotiroidismo, o en la mujer también se puede presentar, pero se nota más en el hombre, la disminución de la libido o ese apetito o deseo sexual. Puede haber alteraciones menstruales para la mujer, entonces retrasos en mi menstruación pueden tener que ver con un hipotiroidismo. Cambios en la estructura de las uñas, eso también se puede observar. Entonces un paciente que observa cambios en sus uñas puede tener indicación de investigar, y una de las cosas que hay que investigar es la tiroides. Entonces son diferentes los síntomas del hipotiroidismo. Cuando entramos al hipertiroidismo, donde la glándula está liberando una gran cantidad de hormonas, el paciente empieza a sentir lo contrario, empieza a sentir que se siente muy activo, que no puede dormir, que se le va el sueño, ¿sí? Que se le vienen muchas ideas, está ansioso. El hipotiroideo está más depresivo, el hipertiroideo está más ansioso, más hiperactivo, tiene sudoración, tiene mucho calor, el otro tenía mucho frío. Se empieza a adelgazar porque se empieza a consumir mucho más la grasa, y se empieza a adelgazar, empieza a perder peso, sus ojos se ponen saltones cuando pues, el caso es muy crítico. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón están más rápidos y nuestra presión arterial tiende a aumentar o a elevarse. También puede haber caída del cabello. En estos pacientes puede haber un aumento relacionado con esa ansiedad del apetito sexual. Entonces hay muchos cambios que se pueden presentar de acuerdo al órgano que esté afectado, pero básicamente esos son los síntomas que uno encuentra más comunes en un paciente. Doctor, súper claro esa parte. ¿Cuáles pueden ser también, digamos, que esas causas o esos factores de riesgo para cada paciente en este caso? Bueno, hay unos factores de riesgo que se tienen claros, y se ve más hipotiroidismo en las mujeres. Entonces el género ya o ser mujer hace que tengas más probabilidad, porque se ve que más o menos hay 10 mujeres por cada 2 hombres. Sí, señor. No es una relación directa en todos los casos, pero sí es una relación que se ve mucho en el hipotiroidismo sobre todo. Algunas infecciones que afectan la glándula, virales, se llaman tiroiditis, inflaman la glándula, también pueden tener relación. El consumo alto de yodo o el consumo bajo de yodo, los dos extremos son negativos, entonces hay que tener consumos básicos, pero no hay una dieta que a uno le diga, no, hombre, come esto y come así, que con esto lo vas a prevenir. No hay una forma de prevenirlo ni de saber a quién le va a dar. Se sabe que hay algunos alimentos que vienen con unas cargas altas y otros con unas cargas bajas. Hoy en Colombia y en el mundo en general las sales vienen yodadas para disminuir esto, porque antes se veía mucho el crecimiento de la glándula por el yodo, por la falta de yodo. Entonces las sales se yodaron a unas condiciones adecuadas. Algunos hablan de 150 microgramos de yodo. Es difícil realmente tenerlo porque eso va a variar de persona a persona de acuerdo a unas características. Hay unos factores genéticos y hay unos factores autoinmunes donde se forman anticuerpos, o sea, defensas de mi organismo que atacan la glándula. Casi siempre es porque la confunden con superantígenos. Un superantígeno es más o menos un virus que vino, atacó mi cuerpo lo identifica, crea un anticuerpo contra él, pero resulta que en algo se asemeja a la glándula, entonces mi cuerpo termina atacando mi glándula y la termina dañando. Y hay un gran número de población que tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo idiopáticos. ¿Y qué significa idiopáticos? Que no sabemos por qué se dio ni para dónde va. Listo, doctor. Antes de seguir ahondando en este tema, vamos a una de las secciones de este espacio que se llama Consulta Rápida. Aquí los televidentes mandan 2-3 preguntas. Hoy tenemos 3 preguntas frente a este tema de la tiroides. Vamos a conocer la primera pregunta de nuestro televidente en Consulta Rápida. Doctor, ¿el hipotiroidismo tiene que ver con el sobrepeso y la infertilidad? Bueno, en cuanto al tema de aumento de peso, obesidad y sobrepeso, se tiene que del 100% de los pacientes con obesidad y sobrepeso, al menos el 3% de esos pacientes
tienen relación con hipotiroidismo, así que no es una causa tan común. Dentro de las causas de obesidad y sobrepeso no es la causa más importante, pero sí se sabe que el hipotiroidismo da un aumento de peso y por eso se relaciona. Y con la alteración de la fertilidad, pues habría que entrar a hablar mucho más específico del tema, pero sí sabemos que causa alteraciones menstruales. Entonces, si causa alteraciones menstruales, va a ser mucho más difícil para esa mujer que tiene alteraciones menstruales, que no me viene la menstruación, que no hay una ovulación adecuada, o que no hay esa generación de endometrio de forma adecuada, va a ser mucho más difícil lograr un embarazo. Listo, doctor, ya respondimos entonces a la primera pregunta de consulta rápida. Vamos con la siguiente, que tiene una relación con lo que acabamos de responder, pero aquí está la consulta de nuestra televidente. Subí 5 kilos desde que me hice un examen de tiroides. ¿Tiene algo que ver? Muy bien, muy importante esta pregunta. La tiroidectomía para los televidentes es la resección de una parte o de toda la glándula, la extracción por alguna afectación. En este caso, el paciente, cuando ya no tiene esa parte de la glándula, ya no tiene glándula, entra a ser hipotiroideo porque ya no hay una función tiroidea adecuada o ya no hay ninguna función tiroidea. Este paciente debe hacer suplemento de esta hormona mediante la ingesta de medicamentos y va a tener una tendencia a aumentar de peso. No todos los pacientes, como lo habíamos dicho ahora, pero sí, la mayor parte de los pacientes van a subir algo. Así que tu aumento de peso sí puede tener relación con el hipotiroidismo generado por la tiroidectomía. Listo, doctor, vamos con la siguiente y última pregunta en consulta rápida. Es una duda que tienen muchos de nuestros televidentes y es común con las personas que sufren de pronto alguna afectación a esta glándula. Vamos a conocerla. Desde que fui diagnosticada con hipertiroidismo, no paran las migrañas. ¿Por qué puede ser? Bueno, ya entramos a otro diagnóstico que es la migraña. Habría que evaluar cuál es la causa principal de esta migraña, cuáles son las condiciones naturales de esta migraña y los pacientes que tienen afectación de la glándula tiroidea pueden ver cómo se aumentan sus síntomas de dolor de cabeza. Vamos a enfocarlo más por el tema de dolor de cabeza que de migraña y ya el médico debe buscar una relación. Se puede ver afectada los cuadros crónicos o básicos de migraña cuando aparece hipo o hipertiroidismo, sí, pero hay que evaluar en cada paciente, hay que individualizar esta relación. Bueno, doctor, ya contestamos entonces las inquietudes de nuestros televidentes. Seguimos desarrollando el tema que nos convocó hoy, que es la tiroides. Estamos hablando de la hipo y el hipertiroidismo. ¿Cómo se diagnostican, doctor, esas dos afectaciones a la glándula tiroidea? Es muy importante que todos los pacientes entiendan y que la comunidad entienda que lo primero que debe hacer un médico es una adecuada historia clínica. En la historia clínica hacemos un interrogatorio sobre los síntomas, sobre la historia, cuándo se presentó, cómo empezó, cómo ha evolucionado, qué síntomas tengo. Y ahí tenemos que ser muy claros en ser específicos, en decirle al médico el síntoma desde el más pequeño, desde el más insignificante para ustedes. Una buena evaluación clínica, entonces hay que hacer un examen médico completo que debe incluir, por supuesto, la evaluación del cuello. Y el médico, para poder diagnosticar y tener certeza, no se puede quedar solo en la clínica. No es que con tu historia, tus antecedentes familiares, tus antecedentes personales y la evaluación que yo te hago física, tengo el diagnóstico. No, los estoy sospechando. Pero en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo es obligatorio las pruebas de laboratorio. Así que vamos a hacer unos exámenes básicos de sangre que vamos a medir la hormona TSH, que es la hormona estimulante, vamos a medir T3, que es triiodotironina, y vamos a medir T4, que la vamos a medir en dos formas, la forma total y la forma libre. La forma libre es la que se liberó para generar acción. Y además, en muchos casos vamos a necesitar una ultrasonografía o lo que conocemos comúnmente como una ecografía de la glándula tiroidea. Según los hallazgos, según lo que encontremos, pues podemos avanzar en el tema. De pronto vamos a necesitar una gamografía, una resonancia, pero eso ya es mucho más avanzado. Lo básico es hacer las pruebas de laboratorio y siempre en mi protocolo tengo que al paciente que no tiene alteración estructural aparente, le hago al menos una evaluación ecográfica cada determinado periodo. Al que tiene alteración estructural evidente, le hago una evaluación ecográfica o ultrasonografía de tiroides mucho más seguido. Los exámenes tiroideos arrancamos normalmente con TSH y luego pedimos T3 total, que es triiodotironina total, y T4 libre, que es tiroxina libre.
Algunos ya entran a ser más amplios y piden las totales y libres de todo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa institucional y cuando regresemos televidentes vamos a hablar del cáncer de tiroides y algunos tratamientos de esa enfermedad. Ya regresamos en Signos Vitales. ¿Sabías que fue en 1994 donde comenzaron las adecuaciones de nuestra sede? A la par, empezó a hablarse de crear publicidad en distintas entidades del municipio. Continuamos en Signos Vitales. Hasta ahora hemos hablado de la función de la glándula de la tiroides, de las principales afectaciones que puede tener esa glándula en la salud y finalmente de su diagnóstico. En esta parte vamos a hablar, doctor, de manera general y pues brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo, de qué es el cáncer de tiroides. Mariana, el cáncer de tiroides es una afectación de carácter maligno que llega a la glándula. Hay varios tipos de cáncer tiroideos, no es tan común como algunos pacientes pueden creerlo porque se teme mucho al cáncer, y la más común de todas las afectaciones, el carcinoma papilar de tiroides, también es el menos agresivo y el que va a tener un tratamiento un poquito más fácil y más conocido por todos. En el cáncer de tiroides lo que hay es que hay una formación de células malignas en la glándula tiroidea, se va a formar un nódulo de características negativas, de características malignas, que va a requerir la intervención de oncología, que es la especialidad de cáncer, y probablemente de cirugía. Cirugía básicamente de cabeza y cuello, que son los especialistas en hacer la tiroidectomía. Cuando hay un cáncer de tiroides, se empieza un tratamiento y normalmente se acompaña de la resección parcial, o sea, retirar parcialmente la glándula, una parte, la parte afectada, o total. Casi siempre se define la resección total, depende del tamaño y de la invasión sobre la glándula. Doctor, antes de ahondar un poquitico en esas opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer de tiroides, vamos a conocer la palabra para esta emisión de Cultura Médica. La hipófisis o pituitaria detecta la cantidad de hormonas tiroideas que hay en la sangre. Si no hay suficientes, produce y libera la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Doctor, ya usted lo mencionó de manera general, esas opciones de tratamiento que se puede tener para enfrentar el cáncer de tiroides, pero de manera breve hablemos de cuál es como ese objetivo que tiene de pronto pues la medicina para tratar el cáncer de la tiroides con estos tratamientos. Bueno, básicamente, Mariana y televidentes, el objetivo es eliminar el cáncer tiroideo, y en ese objetivo es sacar toda la célula o el nodo tiroideo, evitar la invasión de células a otras partes de de estas células cancerosas a otras partes de la glándula u otras partes del organismo, y dejar la glándula que queda, si queda una parte, si no queda nada, es dejar un tratamiento que genere una función normal del organismo en cuanto a la relación con las hormonas tiroideas. Y este objetivo también se enfoca en el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En este caso ya no estamos hablando de cirugía, sino de cómo pongo a que las hormonas tiroideas trabajen al nivel adecuado, de la forma adecuada, para que mi organismo responda muy bien. Ese es el objetivo del tratamiento. Antes de despedir el espacio, recomendaciones generales, doctor. Bueno, las recomendaciones generales diría
tratar de estar atentos a los cambios que tiene el organismo, a las alertas o a los llamados de atención que nos hace el organismo, que me duele la cabeza, si estoy aumentando de peso, si estoy como triste, si no estoy durmiendo bien, si se me cae el cabello, si estoy aumentando de peso, cualquier cosa, y consultar con el médico. Que el médico haga una historia clínica adecuada, cuéntele toda la verdad al médico, destápese con su médico, que el médico haga una evaluación adecuada, incluida el cuello, siempre pedirle al médico que le evalúe la glándula tiroidea y si hay sospechas, hágase los exámenes y sobre todo, cuídese mucho. Doctor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Signos Vitales y compartir su conocimiento y por supuesto su buena disposición con los televidentes de Signos Vitales. Muchas gracias para todos los televidentes del programa Signos Vitales, un agradecimiento especial a AUPAN Televisión. Bueno, televidentes, así finalizamos esta emisión de Signos Vitales. Hoy hablamos de la tiroides y sus principales afectaciones en el organismo. Nos vemos en una próxima entrega de Signos Vitales. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.